4 de la mañana. Ya estamos en un periodo en el cual el viernes 8 de la mañana arranca la veda, pero ya rige durante toda esta semana la imposibilidad de publicar números de encuestas, Sí. ¿no? Como se supone que es para no generar una incidencia. Pero vamos a tratar de indagar en el ánimo. ¿Cómo llega el argentino a votar este domingo? Alejandro Katterberg es analista político, dirige la consultora Poliarquía, es especialista en opinión pública. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día. María, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, a ver, si uno mira cómo arranca Milei, el tránsito a esta campaña era pintar de violeta a todo el país, ¿no? Todos con la campera violeta en la provincia de Buenos Aires, en ese acto en Villa Celina, en La Matanza. ¿Qué imaginás que puede pasar? ¿Qué imagino que puede pasar? Imagino que podemos tener un indicador de la fuerza relativa con la que Milei tiene que relanzar su administración, cosa que hace 4, 5 o 6 meses atrás ese concepto no estaba. O sea, el gobierno en estos últimos meses se ha generado un daño, o se ha producido un daño que yo creo que las causas fueron autoinfligidas en gran medida por un exceso de confianza y errores y decisiones políticas y económicas equivocadas. Y el gobierno termina, en vez de, en ese escenario que por ahí vos planteás, de un dominio electoral alrededor de todo el país, que le hubiese dado un impulso y una fortaleza para profundizar lo que venían haciendo, estamos en la puerta de un cambio político al interior de todo el gabinete, una reorganización política de la administración, posiblemente una reorganización del programa económico y un gobierno que va contando los días que faltan hasta llegar a las elecciones para evitar que se produzca más daño. Bueno, todo eso fue el increíble cambio que en pocos meses un gobierno que venía muy encaminado en términos, si querés, de apoyo electoral, de apoyo en la opinión pública, de indicadores económicos. Bueno, como en tan pocos meses el gobierno termina ahí. Entonces creo que Sí, el domingo hasta el lo que vamos a primer ver trimestre de este año uno podría, ¿no?, identificar hasta marzo. Me parece que de abril en adelante el gobierno empezó en un escenario bien distinto. claramente, y eso se ve en muchas formas. Eso se ve desde cómo le empezaron a decir coloquialmente, el llenar la cara de Dios en el Congreso semana tras semana. En las últimas, creo, 27 elecciones que hubo en el Congreso, desde mayo hasta acá, el gobierno solo logró imponerse en una, que ni siquiera se impuso, sino que evitó que se diera vuelta el veto por el tema de pensiones. Eso se ve en la fractura con los acuerdos políticos con socios que había desarrollado. Eso se ve, si querés, en lo público y en lo brutal de las peleas internas. Eso se ve, obviamente, en los indicadores de actividad económica. Eso se ve en las encuestas de imagen y de evaluación de la situación del país y del gobierno. Y eso se ve, y lo vamos a terminar de ver, bueno, se vio en la elección de la provincia de Buenos Aires, y lo vamos a terminar de ver este domingo. Ahora vos decís, lo que no quiere decir es que, Sí. para María, lo que no quiere decir es cómo es las fuerzas con las que llegue el domingo el gobierno a la elección. Puede ser que esté un poco mejor de lo que se espera, puede ser que más o menos esté como se espera, puede ser que termine peor que lo que se espera. Me parece que esa señal es independiente de lo que tiene que ocurrir el día después. Yo creo que hoy es más importante el 27 que el 26, en el sentido que acá, por poco mejor que le vaya al gobierno, un poco peor que le vaya al gobierno, acá lo que importa es ver un cambio en el propio presidente, ¿no? Una comprensión. Eso es de lo que te iba a cuáles fueron decir, los errores que justamente. cometieron. Claro, estamos charlando con Alejandro Katterberg, que es director de la consultora Poliarquía. Eso es lo que te iba a decir. Decís, bueno, el gobierno venía con el ímpetu de no me importa nada, cierro solo, pongo a gente poco conocida, pues total, de violeta pinto al país de violeta. Y ahora decís, bueno, ahora el gobierno se pregunta cómo se va a resetear, qué tipo de cambios tiene que introducir a partir del 27 de octubre en el plano de la gestión, en el plano del equipo económico, incluso la pregunta acerca de qué va a pasar con el techo de la banda. Pero, ¿vos crees que Milei tiene...? Porque yo escucho, decís, Santiago Caputo, jefe de gabinete. Decís, bueno, se supone que tiene que venir más diálogo
con los gobernadores no parece justamente correr al más dialoguista que tenés hoy en el equipo, que es Guillermo Franco. No lo entiendo. Quizás, qué sé yo, se revela como una persona muy hábil en la conversación política con dirigentes opositores, pero más bien Santiago Caputo ha sido el encargado de radicalizar el discurso en redes, la fuerza del cielo. No es la persona que ha buscado moderar a Milei. De hecho, Milei dice, a mí me cae bien Santiago Caputo porque nunca me quiso cambiar. Pero digo, y después si está en su naturaleza realmente sentarse a dialogar y aceptar que si mando el presupuesto al Congreso, bueno, quizás no viene idéntico, que con un presupuesto en un Congreso requiere de ceder. Digamos, la conversación es no solo lo que yo te quiero imponer a vos, sino que esa conversación requiere que si el Congreso te aprueba con 2/3, te da vuelta un veto, tenés que cumplir esa ley. No, ni siquiera así te cumplo esa ley. Sí. Está todo lo que vos decís con la política, está además los componentes que tienen que ver con el estilo de comunicación del presidente, que son una de las principales críticas que la gente le hace cuando uno le dice, che, qué cosas no te gustan del presidente y de Milei. Es más, hay mucho, en la encuesta del mes anterior nosotros preguntamos por qué creía que el gobierno de Milei había perdido la provincia de Buenos Aires. Las menciones a la economía estaban en las últimas porcentajes. Las principales menciones de la gente decía el estilo, la soberbia, los ataques, las denuncias de corrupción que estaban en ese momento y que siguen estando, ustedes venían hablando del tema. Comparto lo que decís, María. Acá la analogía que yo hago es, la dije el otro día también en alguna entrevista, este es un paciente que tuvo un infarto, se despierta en la sala de cuidados intensivos y el doctor le dice, mirá, sobreviviste, tuviste un infarto, tenés que dejar de fumar, empezar a hacer vida sana, comer bien, hacer ejercicio y vas a andar bien. No es que tiene una enfermedad terminal y que este gobierno está acabado y que dentro de 6 meses se terminó. Si el paciente cambia su estilo de vida, esto debería poder funcionar. Esta analogía fue literal en el caso de un expresidente, donde efectivamente tuvo un ataque cardiovascular y se escapó de la clínica para irse al Luna Park y al poco tiempo volvió a tener un cuadro terminal, ¿no? Estoy hablando de Néstor Kirchner. Sí. Entonces lo que te quiero decir es que lo que vos planteás, hay gente que en momentos cruciales, y creo que esto se ha convertido en un momento crucial para el gobierno. De hecho, si no hubiese sido por el rescate del presidente Trump y del secretario Bessent, hoy la situación previa a las elecciones sería mucho más dramática. Hay gente que en situaciones cruciales cambia y tiene la capacidad de cambiar y adaptarse, y hay otros que no lo hacen. Y me parece que lo que planteas es la pregunta que muchos se hacen, que es más allá del resultado del domingo, ¿qué capacidad tiene el presidente? Y voy más allá de los nombres, porque vos decís, bueno, es Santiago Caputo, Guillermo Franco. Acá lo que me parece que falló en el último tiempo es el liderazgo político del presidente. Hubo errores de liderazgo, hubo errores de desentenderse de la toma de decisiones políticas, hubo fracaso en la estrategia electoral, hubo fracaso en la elección de candidatos, hubo fracaso en evitar la conflictividad interna, hubo expulsión de propios miembros de La Libertad Avanza. Hay errores de comunicación en no entender que ese estilo comunicativo tan agresivo que logró captar una demanda de la sociedad muy enojada con el sistema político hace 2 años, no le sigue retribuyendo como le pagó hace 2 años atrás. Entonces la pregunta, más allá de qué nombre se elija el presidente, es cuál es su cambio en la capacidad de cambiar en términos de conducción política y liderazgo político. No, yo coincido. El problema es que si uno lo escucha, dice, todo lo que me pasó es porque los Cuca empezaron en Congreso. Y sí, bueno, hubo otras decisiones, el equipo económico. O sea, en ningún momento aparece en el discurso presidencial cuando habla de Spert, dice que es víctima de operaciones, a pesar de la evidencia que Spert mintió recurrentemente. O sea, no hay ningún atisbo dentro del discurso presidencial de asumir como errores propios, o sea, la idea de que todo esto es culpa de otro. Permanentemente la culpa es de otro. Yo he visto algunos mensajes que no van en esa dirección. Claramente hay mensajes en ambos lados. Hace un par de semanas atrás hubo, creo, una entrevista con Majul, en donde el presidente
planteó que después de las elecciones iba a volver las conversaciones con los gobernadores, que los gobernadores también tienen incentivos a estabilizar esta situación, a que se continúe con cierto proceso de reformas. Ha habido señales. Bueno, pero ahí, perdón, Alejandro, los gobernadores, lo contaba David, que cubre el Congreso, le dijeron, escúchame, si querés discutir el presupuesto del año que viene, cumplime las leyes que sancioné ahora. ¿Y qué hace el gobierno? Va y reglamenta diciéndole a las universidades y a los hospitales pediátricos, leru leru, no me importa lo que me dicen porque no me dicen de dónde saco la plata. El Congreso le dice, che, si vos tenés la prerrogativa de hacer eso. Entonces, le dice, si querés sentarte en un diálogo sincero, tenemos que creernos que nos vamos a cumplir. Sí, coincido. No sé si tanto va a tener que ver con cumplir con parte de este proceso de imposición y de revelación de poderes relativos y fuerzas relativas que los gobernadores y otros sectores le hicieron sentir al gobierno en estos últimos meses, como consecuencia de que el gobierno fue el que rompió los acuerdos políticos y no los quiso transformar en acuerdos electorales. Pero también es cierto que la señal más importante tiene que empezar a partir del lunes que viene, y tiene que haber una convocatoria a eso. Ahora, en el proceso no solo hay desconfianza generada, hay broncas generadas, hay un gobierno que puso candidatos que atacaron no solo en términos políticos, sino en términos personales a ex aliados en el interior del país. Entonces hay un proceso de reconstrucción que va a costarle al gobierno, en términos de un intercambio entre superávit fiscal por gobernabilidad, porque los gobernadores no van a volver a poner los votos sin tener no pueden mantener compromisos las rutas. Exacto. Pero además también va a haber que haber un trabajo político mayor. En la política no todo es el intercambio en ese sentido, ¿no? Hay que reconstruir. Yo insisto, para mí acá lo que hubo en los últimos meses o hace tiempo es un problema en la conducción política de un presidente que admitió que no le interesa la política y le interesa la economía, y que la política y la conducción política la dejó en manos de su hermana. Asumiendo que no sea un tema de personalidad, pero bueno, porque la política es más fácil de cambiar que la personalidad, pero ahí viene la pregunta. Sí, no, coincido totalmente, que esa es la gran pregunta, absolutamente. Ahora, absolutamente, hay algo muy diferente esta vez, María. El nombre del doctor. El nombre del doctor que receta las indicaciones se llama Donald Trump o se llama Scott Bessent. Pero eso puede ser peor. Bueno, puede ser peor, o puede generar puede ser peor porque tiene un tablero mundial donde a Argentina no le importa tanto. Hay un montón de razones por las cuales puede ser peor. Esta es la fragilidad donde el propio gobierno se puso. Esta es la fragilidad que en estos 4 meses el gobierno se puso a que si un día, mañana, Donald Trump se levanta y dice... Está distraído con Rusia o lo que fuese, me olvidé de Argentina o tuitea como tuiteó, se amaba con Elon Musk y un día lo tuiteó contra Elon Musk y se rompió la relación. Bueno, hoy el gobierno está sujeto a un tuit de Donald Trump. Si Donald Trump tuitea en contra de este gobierno, va a ser un golpe durísimo. Ahora, eso también genera un proceso también de estar al borde, de que no hay muchos pasos más de salida. Entonces, si las indicaciones, las sugerencias por reconstruir gobernabilidad, por reconstruir y recuperar el control del Congreso, por mermar el nivel de ataques constantes, innecesarios, injustificados al periodismo y a los medios de comunicación. Pues sí que va a escuchar a Trump lo que no le escuchó a nadie acá. Pero bueno, puede ser. A Trump, tampoco es que Trump esté en ese nivel de detalle, pero tiene que ver con la construcción de la gobernabilidad. Exacto. Yo no digo que lo va a hacer, digo que eso es lo que tenemos que empezar a ver a partir del 27. El 26 lo que nos va a dar es el análisis de cuál es el nivel de daños en las arterias al paciente que tuvo el infarto. Por ahí no está tan mal el paciente. Ahora, si el resultado del 26 no le da tan mal al gobierno, pero el presidente dice, miren cómo les gané a ustedes distintos gobernadores en sus provincias, miren cómo al final me fue mejor de lo que se esperaba, miren cómo ustedes periodistas me estuvieron boicoteando toda la campaña, inventando cosas, diciendo que yo estaba pésimo y al final no me va tan mal. Eso tampoco nos lleva a ningún lado, porque si el gobierno piensa que se encierra con el tercio que va a conseguir junto con el apoyo del PRO en el Congreso, y que con ese tercio ya va a poder vetar lo que quiera, la política no va a ningún lado, vamos a una parálisis que va a terminar mal. Entonces, el gobierno el domingo podrá terminar un poco mejor, un poco peor. Hablemos ahora del escenario que pasa y termina muy mal, pero mientras termine o un poco mejor o un poco peor, lo que pasa a ser relevante es la lo que reacción hace el 27. Total. Ahora,
Si vamos al escenario de sorpresa negativa de vuelta, donde el gobierno ya nos termina sacando 35, 36% de los votos, ganando en Sí. 5 o 6 provincias, sino que vamos a un escenario donde el gobierno simplemente mantiene su base electoral de hace 2 años atrás, ahí se va a complicar la reacción del lunes, porque Y ahí sí. van a venir una reacción de temor de los mercados, porque ahí va a Sí. venir temor sobre cuál es el apoyo o no de los Estados Unidos Claro. sobre Argentina, porque ahí va a tener Bien. que el gobierno reaccionar con un cambio sí. en el programa económico muy fuerte, y sobre todo a mí el problema que se agrega en ese escenario es que los gobernadores empiezan a tener un costo político de sumarse a las mesas de negociación. Porque no es lo mismo para un gobernador sumarse a la mesa de negociación frente a un presidente que Está sale con ese fuerte o que resultado tiene, sí, electoral. claro. O Sí, uno porque muy frágil, los incentivos para acercarse a la mesa de la negociación bajan mucho. Bueno, Alejandro Exacto. Katterberg, analista político muy interesante, como siempre, dirige la consultora Poliarquía, grandes interrogantes, seguramente hablaremos pronto entonces. Gracias, Alejandro. Un saludo grande, chau, chau. Hasta luego. ¿Cuántas cosas, no? Es Sí. un escenario 8:40 de la mañana. Yo los voy en realidad no es que me voy hacia la Fundación